Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy, 13 de enero, se conmemora el Día de la Lucha contra la Depresión, una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y que se ha convertido en la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad por los suicidios. La depresión es un término que hemos escuchado mucho más en este último año, por supuesto, debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19. Incluso en este tiempo también nos dimos cuenta que la salud mental es igual o más importante que la salud física. Pues para hablar de este tema, sus signos, los tratamientos y las salidas, nos acompañan esta noche los psiquiatras Rodrigo Córdoba y también Álvaro Franco. Buenas noches a los dos. Doctor Córdoba, bienvenido. Juanita, muy buenas noches, un gusto. Me alegra que esté con nosotros. De nuevo año para ti y todos los televidentes. Muy amable, doctor. Doctor Franco, me alegra también saludarlo. Igualmente, buenas tardes para todos. Muy bien, empecemos hablando qué es la depresión y cómo podemos identificarla. Doctor Córdoba. Es muy importante hacer precisión qué es la depresión, porque si se dan cuenta, la depresión termina siendo un término que se usa de manera genérica. Y quizás allí habría que diferenciar claramente entre lo que es la tristeza, que es una situación consustancial de los seres humanos frente a una reacción, frente a una situación de pérdida o de duelo, de insatisfacción o de fracaso, y la depresión, que nosotros le hemos puesto el apellido de depresión mayor, que es un cuadro clínico, es una enfermedad organizada que tiene correlatos biológicos, es decir, en el organismo, que interacciona con las características de la personalidad de los individuos e influye sobre el funcionamiento del día a día. Y la característica central, o como nosotros hacemos diagnósticos, es que hay un cambio en el funcionamiento previo, es decir, las personas venían funcionando de una manera y empiezan a cambiar, se sienten tristes, pierden el gusto por la vida, es decir, como si los sentidos se apagaran o perdieran intensidad, el color, el sabor, la intensidad para vivir la vida. Empiezan a dormir mal, generalmente se despiertan más temprano, aquellas personas que ponen el reloj a cierta hora y desde antes están esperando que llegue esa hora. A comer mal, y por eso se traduce en una pérdida de peso, sensación de cansancio, adinamia, es decir, falta de energía para hacer las cosas, dificultad para concentrarse, irritabilidad, es decir, se tornan más mal geniales. Y hay dos situaciones importantes y sobre todo de resaltar en un día como hoy. Las ideas pesimistas, es decir, esas ideas donde se culpabilizan de cosas que han hecho, de fracaso, de ruina, y las ideas relacionadas con la muerte, que muchas veces van acompañados o se traducen en ideas suicidas. Obviamente estos síntomas tienen que estar juntos en una gran mayoría, tienen que estar presentes durante la mayor parte del día, durante más de 2 semanas como mínimo, y compromete las formas de funcionamiento de las personas, es decir, su vida personal, su vida familiar o su vida social. A esto le llamamos nosotros depresión mayor, que es el apellido que le ponemos. Claro, y sin duda es una de las enfermedades más graves, incluso la han calificado como la enfermedad de estos tiempos. Doctor Franco, me gustaría también que complementara un poco qué es la depresión, pero cuáles son esos síntomas también más frecuentes, qué es lo que se llega a sentir. Sí, bueno, se llega a sentir una muy baja autoestima, es decir, sensación de que uno todo lo ha hecho mal, que es un fracasado, que siempre se equivoca, una visión muy negativa del mundo, es decir, todo lo que lo rodea, donde trabaja, los sitios que frecuenta, que son sitios poco agradables, empieza a verlo todo muy negativo y se vuelven absolutamente pesimistas frente al futuro, es decir, haga lo que haga, igual me va a salir mal, igual nunca voy a superar este problema, voy a seguir exactamente igual. Entonces eso hace que la persona esté cada vez más triste y se vaya profundizando en la depresión. Como lo mencionábamos incluso al comienzo de esta conversación, este año, bueno, que está comenzando y el anterior, el 2020, pues ha sido muy particular por cuenta de esta pandemia que estamos viviendo, estos días de encierros, de incertidumbre, de preocupación. Pareciera que además esto dispara los síntomas y también las situaciones de riesgo. ¿Cómo interpretar y hacerle frente a todo esto, doctor Córdoba? Yo creo que es muy importante tener presente es que el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, durante mucho tiempo
ha existido y de alguna manera una decisión que fue ese dilema cartesiano donde la mente y el cuerpo iban por caminos distintos. Y la mente estaba más asociada a fenómenos relacionados con la voluntad. Entonces, por eso oyen ustedes que poner de su parte, que usted puede, pero meta el esfuerzo. Y a veces es que las personas no es que no quieran, es que no pueden. Entonces, lo primero es reconocer que los fenómenos emocionales se manifiestan y traen sintomatología sobre todos estos síntomas que hemos traído y también aún sobre el cuerpo. Aún hay enfermedades relacionadas con la depresión y esa sensación de fatiga o de adinamia. Lo segundo es que quien lo tenga, y seguramente se puede dar un tiempo donde puede intentar encontrar elementos, muchas veces el ejercicio, la vida saludable, alimentarse bien, comer bien, terminan siendo suficientes aún elementos de soporte. Pero si esto no es suficiente, es muy importante y necesario buscar ayuda con un profesional de la salud mental y ojalá en la mayor brevedad. Esa es una de las recomendaciones más importantes, poder consultar a tiempo a los especialistas. Doctor Franco, también me gustaría que profundizáramos en este tema en medio de esta cuarentena pues, que estamos viviendo en este momento, también la pandemia ya como un tema general. Esto ha disparado, por supuesto, los casos de depresión. Sí, no hay la menor duda, porque esto genera mucha incertidumbre, es decir, qué irá a pasar, quién se irá a enfermar primero, si me da seguramente me muero, o si le da algún familiar y me quedo solo. Además de esto, pues escucha todos los casos de vecinos, de amigos, en las redes sociales, de gente que ha fallecido o personas que están muy graves. Entonces este factor de incertidumbre de una manera crónica lleva a angustiar a la persona y estar todo el tiempo angustiado hace que cualquier persona se vuelva pesimista y se deprima. Entonces es muy importante saber que también hay elementos para defenderse del coronavirus, los 3 que todos conocemos. El uso del tapabocas, pero de una manera correcta y cambiando los tapabocas con relativa frecuencia, no siempre el mismo tapabocas durante toda la pandemia. El lavado de manos es importantísimo. Igualmente el distanciamiento social. Esas 3 normas las tenemos que tener siempre presentes. Es decir, está la amenaza que es el virus, pero también podemos hacer algo frente a esta amenaza. Como se dice popularmente, no dar papaya. Sin duda, no dar papaya. ¿Y qué opinión tienen, por ejemplo, ustedes de las medidas ya de cuarentena y de aislamiento? Desde sus puntos de vista, ¿cómo creen que repercute esto en la salud mental de la gente? Digamos, ya es encierro, tener que evitar también a la gente alrededor y bueno, todas estas medidas de seguridad que igual tenemos que tomar en medio de esta pandemia, doctor Córdoba. Nosotros, tenemos un estudio que hemos publicado recientemente en la Universidad del Rosario y hemos identificado tres olas, por decirlo así. Digamos, hay una fuente clara que es el aislamiento que ha sido generado por las medidas absolutamente necesarias en este tiempo, imprescindibles para contener este proceso epidemiológico, por decirlo así. Pero uno primero donde hubo síntomas, como un fenómeno reactivo, como a quien le dan una patada y como el dolor instantáneo que generalmente estaba relacionado con ansiedad, con tristeza, con desesperanza, con frustración, con rabia. Uno segundo que quizás se refleja más en esto que estamos conversando en esta noche y es la aparición de nuevos cuadros clínicos, en los que ya los tenían, que se terminan descompensando, se logran contener y sostener un tiempo, o quienes terminan debutando en nuevos cuadros clínicos y la depresión y los trastornos de ansiedad y el estrés postraumático son los más comunes. Y una tercera ola que hemos identificado como en el último trimestre es la fatiga. Esa sensación de cansancio, de desesperanza, de que me importa poco, que sea lo que sea. Y ahí es donde tenemos que hacer un llamado que sin lugar a dudas no es un momento de bajar las medidas de bioprotección, sino de aumentarlas. Creo que es cierto, hay cosas que hay que hacer y que se deben hacer, por ejemplo, no abandonar la salud y los controles, pero también es muy importante no disminuir las medidas de bioseguridad, sino ser cada vez más exigente con ellas, ya que vemos luz al final del túnel.
Ese es un punto sin duda muy importante porque, digamos, este tema de la salud mental y en específico este de la depresión debería tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, sobre las cuarentenas, sobre estas medidas que estamos viviendo, pues un poco restrictivas, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Bogotá, en las principales ciudades del país, doctor Franco. Sí, pero la comunidad tiene que entender que es absolutamente necesario y que esto es producto de una medida, es decir, del porcentaje de camas ocupadas. Si hay alerta naranja, pues hay que hacer medidas restrictivas y si hay alerta roja, hay que hacer confinamiento. Eso es simplemente como una ecuación matemática. Con la esperanza y que ya tenemos la experiencia con la primera ola, que van a disminuir los contagios con estas medidas y después retomar todo lo que es prevención, o sea, no estar en aglomeraciones, no estar en reuniones familiares grandes. Es mucho más importante saludar a los padres o diferentes familiares a través de videollamadas que presencialmente. No hay que estar al lado de una persona para demostrarle el cariño o el afecto, hay que estar pendiente de él y comunicándose con esa persona. Pero una forma de manifestar el amor es no estar presente con él. Ahora, hablemos de otro de los temas también muy importantes alrededor de esta enfermedad y tiene que ver con los mitos. Por ejemplo, hay quienes dicen que los pacientes siempre deben estar medicados. ¿Esto es así, doctor Córdoba? No necesariamente, no necesariamente. Digamos que lo que ha mostrado mayor nivel de evidencia en este ejercicio es la psicoterapia, es decir, a partir de experiencias emocionales correctivas, que las personas sean capaces de entender y encontrar, y generalmente en las depresiones leves, así como una vida saludable, ejercicio, actividad, pueden ser útiles. Pero en muchas de las ocasiones se requieren usar antidepresivos, que los antidepresivos hoy en día son medicamentos muy eficaces, muy seguros, muy sencillos de usar, no tienen mayores efectos secundarios, tenían que muchas veces con una sola tableta durante el día y no tienen esa estigma que se ha generado primero sobre las enfermedades mentales y además sobre los medicamentos psiquiátricos que generan dependencia, que a la gente le quitan su capacidad de raciocinio. Todo esto es una falsa información, es errónea, y en algunas ocasiones en quienes lo requieren los usamos y tienen respuestas muy favorables, y el uso de un medicamento, de un antidepresivo a tiempo, le cambia de manera notable y significativa la vida de las personas, y estoy seguro que muchos de quienes me están viendo y oyendo pueden dar testimonio de ello. Este tema de los mitos es bien complejo y bien particular porque muchas personas en medio también del desconocimiento que existe todavía lanzan frases como ¿de qué se preocupa si usted tiene todo? ¿Cómo así que usted está deprimido? Si tiene trabajo, tiene salud. O por ejemplo también está la frase de deje el show, deje esa bobada, ya, como que dejemos esto, que esto pase. Digamos, estas frases muchas veces en vez de ser alentadoras son totalmente incómodas, no representan para nada la situación de quien está viviendo la depresión y además resultan hasta lastimeras. Doctor Franco. Sí, exactamente. Además se siente descalificada la persona. Es decir, sí, mi dolor no le importa a los demás, mi angustia no le importa a los demás. Y eso le reafirma que todo lo que piensa o que todo lo que siente está equivocado. Y hace que se deprima más la persona y que se sienta cada vez peor. Esto es lo que se llama que lo descalifican, y al estar deprimido él mismo también se autodescalifica. Entonces, una forma de apoyarlo es tratar de mostrarle diferentes alternativas para salir del problema. Y si el problema es muy profundo, sí es básico que consulten a un especialista. Sin duda. Ahora, hablemos de cuáles son los síntomas de alarma, esos síntomas que uno puede decir, no estoy bien, necesito ayuda, pero que también pueden ser, digamos, muy importantes para las personas que están alrededor. Si yo estoy viendo un caso de un familiar, de un amigo que tal vez está viviendo algún tipo de depresión. Doctor Córdoba. Es muy necesario tener presente, muy importante, yo creo que para todo, la premisa de que el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, muchas veces creemos que solo la enfermedad está relacionada con los fenómenos físicos,
Entonces, quizás una de las primeras señales, uno de esos bombillos rojos que se empiezan a prender, son los trastornos del sueño. El insomnio, despertar temprano, las personas que empiezan a tener dificultades para conciliar el sueño y que al otro día o se despiertan más temprano, que es lo más común en depresión, y que al otro día se sienten fatigados. Luego habría como una línea de situaciones, la irritabilidad, es decir, la explosividad frente a situaciones, la pérdida del gusto por las cosas cotidianas de la vida, como son los alimentos, como son el deseo sexual, el compromiso en la concentración que trae dificultades en el trabajo. Y obviamente, si empiezan a tener esas ideas pesimistas, constantes, de fracaso, de ruina, podemos decir que esto es una depresión. Pero digamos que lo corroboraría es que si se hiciera ese autoexamen, como en cualquiera de las otras entidades clínicas, y esto llevara días atrás, que fuera duradero, persistente y que además se está convirtiendo en disfuncional, creo que son señales inequívocas de que se debe buscar ayuda de una manera pronta. Y una vez entonces identificados estos síntomas, digamos que uno hace esa lista que usted está mencionando, doctor Córdoba, ¿qué tenemos que hacer entonces ahí, doctor Franco? Si yo estoy viendo esto en algún familiar, en algún amigo. Bueno, es importante primero preguntarle que por qué piensa que no está durmiendo, como comentaba el doctor Córdoba, o por qué piensa que todo le va a ir mal, lo que lo van a sacar del trabajo, etcétera. Porque de pronto hay algunas angustias, algunas preocupaciones que simplemente comentándolas con otra persona, que se sienta entendido, sienta que lo apoyan, la persona puede dar un rumbo diferente o identificar qué es lo que lo tiene mal. Cuando la persona no es capaz de identificar que lo tiene mal, que lo puso deprimido, si fue algo que le sucedió, o si son pensamientos continuos en que él mismo se autodescalifica y que él mismo se autorreprocha, ahí sí es muy importante, pues comentarle que ir donde un especialista no implica ni estar loco, ni tener un trastorno mental grave, ni nada, sino que la mayor parte de las veces con algunas citas es suficiente para volver a restablecer el equilibrio emocional. Eso es importante porque quiere decir que esta enfermedad se puede superar. Y aún hay quienes sienten un estigma, si hablan de padecer una enfermedad mental como la depresión en este caso, pero ¿no es algo normal? Eso es una pregunta, digamos, que muchos nos hacemos, porque todos de alguna u otra manera sufrimos por la salud física o mental en algún momento, pero hay gente que la tiende a confundir, incluso se siente mal de padecerla. Doctor Córdoba. Yo siento que parte de nuestras batallas que todavía no hemos logrado remontar es la lucha contra el estigma. Nuevamente por ese viejo dilema cartesiano, donde quien asuma, y aún más en hombres productivos, deprimirse es como una señal de fragilidad, como una señal de sentirse débil, que no es tan poderoso como se mostraba, y casi como el Fausto de Goethe, que se sienten vulnerables. Pero sin duda aprender a detectar y a reconocer y a intervenir de manera temprana cambia de manera significativamente la calidad de vida de las personas. Y lo más importante es que la mayoría de las personas que sufren de un cuadro depresivo se mejoran de manera adecuada y retoman las formas de su funcionamiento normal como la traían previamente. Doctor Franco, ¿y cómo lo ve usted a propósito de estos estigmas que puede haber alrededor de la depresión y en general de la salud mental? Sí, esto pues como lo comentaba ahorita el doctor Córdoba, es muy importante que la gente sea consciente que a cualquier persona le puede dar depresión y que depresión no es igual a una situación crónica, permanente, no es igual a una demencia, no es igual a otro tipo de enfermedades mentales graves. La depresión sí se puede complicar y llegar a ser muy grave, incluso llega a la muerte a través del suicidio. Por eso es importante un tratamiento temprano, pero debe infundirle quien rodea a la persona con depresión, más bien es optimismo y ver que siempre hay posibilidades de salir adelante. Al salir adelante va a mejorar la calidad de vida y va a disfrutar diferentes espacios.
Sí, qué importante también tener esto presente y reconocerla, sobre todo a tiempo. Un tema sin duda del que debemos seguir hablando, informándonos más ahora en medio de esta pandemia con tantas presiones, las redes sociales, en fin. Son los doctores psiquiatras Rodrigo Córdoba y Álvaro Franco. Doctor Córdoba, gracias por su tiempo y también por sus recomendaciones. Un gusto, Juanita. Una buena noche y muchos éxitos para todos en este 2021. Creo que vemos la luz al final del túnel y la solidaridad y la esperanza deben ser los motores. Que así sea, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Franco, gracias también a usted por todas estas recomendaciones y también por este análisis que ha hecho con nosotros aquí en Sala de Prensa. Mil gracias a ustedes y a todos los televidentes por su atención. Muy amables los dos, cuídense mucho. Muy bien, hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con nuestro contenido digital. Buenas noches y hasta la próxima.